Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. Ahí está el caso del Poder Judicial. Quedó intacto con las mismas prácticas de corrupción de siempre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es México en Marcha. Con todo gusto les presento la información donde vamos a estar platicando acerca de que la UIF ya está sobre un negocio turbio que preside uno de los flamantes ministros de la Suprema Corte, quizá el más traidor y el peor de todos, y no precisamente me refiero a Luis María Aguilar, ni tampoco a Norma Piña, ni cualquiera de los otros integrantes de toda esta camarilla de ladrones. Y es que digo que es el peor porque es el que traicionó al presidente y es Álvarez, no González, Carranca, González Alcántara Carranca, que fue de los primeros que el presidente le tocó proponer y que mágicamente se le olvidó estar a la orden del pueblo y empezó a traicionar. Pues resulta que tiene un negociazo con un despacho de abogados de los que él forma parte, su familia forma parte, y les ayuda a ganar juicios, y así, bueno, pues están haciéndose de una gran fortuna y todavía quieren ganar más. O sea, la verdad es que esto es nauseabundo completamente. Y aquí está, ¿no? Esta es la columna que se da a conocer con todas los datos, los detalles. Dice: en medio de los ataques que ha sufrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno esperaría que todos sus ministros cerraran filas para defender al Poder Judicial, su autonomía e independencia, pero también su integridad y honestidad. Sin embargo, cada vez son más los indicios de que algunos ministros están incurriendo en prácticas escandalosas que suponen negocios o al menos un presunto tráfico de influencias. Ese es el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien de manera extraña decidió atraer a la Corte un litigio mercantil y un juicio entre particulares que curiosamente es litigado en una de las partes los demandantes por el despacho de abogados Carranca Baseiro y Rojas Díez de Bonilla y Abogados, del cual el tío del ministro, Raúl Camilo José Carranca y Rivas, es socio. Por un lado, el despacho citado construye asuntos en contra de empresas o particulares, sin importar mucho el sustento de los casos, pues cuando los asuntos llegan a tribunales federales, los mismos son curiosamente atraídos por primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde actúa el ministro González Alcántara Carranca. Acto seguido, los devuelven al tribunal de origen, en particular el de la Ciudad de México, donde el ministro estuvo trabajando. Y así, pues obviamente como tiene influencias en ese tribunal, pues obviamente sale todo a favor suyo. Tal es el caso de una importante empresa transnacional de origen británico, cuyos directivos del Reino Unido ya están muy preocupados y extrañados, haciendo preguntas sobre qué papel hace la Suprema Corte con un evidente tráfico de influencias. Ellos ya se dieron cuenta de la clase de justicia que se imparte en este país, completamente ajena al pueblo. Y es que aunque la empresa extranjera atendió la demanda en su contra por parte de un proveedor al que le dejaron de comprar por así convenir a sus intereses, conforme sus abogados fueron respondiendo a lo que parecía un asunto menor, sin bases para que el citado proveedor los demandara porque no tenían con él ningún contrato de exclusividad, los directivos británicos se fueron encontrando que las distintas instancias judiciales, si bien les daban la razón, no lograron evitar que la denuncia terminara siendo atraída por la Suprema Corte, que le dio la razón al proveedor mexicano, y eso regresó al asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde todo parece estar en contra de la empresa extranjera, sobre todo por las influencias que tienen los abogados que contrató el subdemandante y sus vínculos con el citado ministro González Alcántara Carranca, y eso hace que el consorcio británico ya se cuestione si de verdad hay justicia en México. Pues no, que se vayan enterando
no hay justicia, y menos cuando tenemos al frente de la Corte a gente que en verdad todavía está reacia a dejar de lado sus privilegios. Vean nada más el cinismo con el que sale el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar. Las definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos ante unos jueces que yo siempre he insistido, no es novedoso, lo he dicho incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener. ¿Y por qué es socio de diferentes empresas donde se escudan en una asociación que se dedican a interponer amparos en contra del presidente? ¿Y por qué le ayuda también a Salinas Pliego, con el que tiene una alianza, con el que pues han trabajado durante mucho tiempo, para ayudarlo a burlar el pago de impuestos, toda la carga fiscal que desea, y esto se lo conceden de ipso facto? Por eso el presidente ha sido muy claro también en asegurar que hay que limpiar de pe a pa el Poder Judicial. El porfiriato fueron 34 años, pero el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años. Entonces todavía falta seguir limpiando. Ahí está el caso del Poder Judicial. Quedó intacto, con las mismas prácticas de corrupción de siempre. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Eso sí no lo voy a dejar pasar. Así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República. No entiendo por qué ellos no dicen piden independencia, pues lo que quieren es libertinaje para poder hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Y que nadie les cuestione. Y más cuando su independencia está muy cuestionada, toda vez que, por ejemplo, para poder llegar a ese cargo tienen que ser propuestos por los presidentes de la República en turno, más aparte ratificados por el Congreso, en especial el Senado. Entonces no son tan independientes. Y vemos cómo, por ejemplo, precisamente Luis María Aguilar llegó a acumular una gran fortuna a través de su prestanombres de nombre Pérez Maqueda, que cuenta con cuentas bancarias y desde las que hay transferencias a otras que estarían vinculadas a los de la presidencia de la Corte, que en ese momento estaba a cargo de Luis María Aguilar, y que incluso a ese prestanombres lo agarraron con dinero en efectivo en la cajuela. Entonces, pues eso es lo que defienden, seguramente sí. Amigos, pues llegamos al final del video del día de hoy. Déjame en los comentarios lo que sea que opines. Por supuesto, pedirles que se suscriban a México en Marcha. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima.